Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León y Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. El director de la cárcel de El Inca en Quito fue asesinado al estilo sicariato esta mañana en la avenida Simón Bolívar, eso al norte de la capital. El hecho se da luego de varios amotinamientos y traslados de reos a otros centros, informa Paul Cuello. El hecho se registró a eso de las 7:50 de la mañana en plena congestión que se genera a esa hora en la Simón Bolívar en el sector de Gualo. Una motocicleta con 2 ocupantes, según testigos, paró su marcha al lado de este vehículo y disparó por varias ocasiones al conductor. Vamos a hacer una trazabilidad desde el sitio en donde salió el señor coronel de policía en servicio pasivo hasta su lugar de trabajo y de esa manera determinar la trazabilidad y todos los circuitos cerrados de televisión que nos permitan tener una certeza con respecto a las personas que participaron en este hecho violento. El general de la DINASET confirmó que la víctima se trata del actual director de la cárcel de El Inca y exoficial de la Policía Nacional, que se dirigía hacia su lugar de trabajo. La presunción de que se trata del señor coronel en servicio pasivo, Power Loza. De igual manera, en este momento ya se ha hecho el levantamiento de cadáver con la finalidad de trasladarlo al departamento médico legal y hacer el tema de la inspección técnica a través de las necrodactilias y tener una confirmación positiva. En la ventana del conductor se pudo evidenciar varios impactos de bala. Según criminalística, los disparos se realizaron con armas de corto alcance. En el momento que se haga la inspección externa del cuerpo, vamos a determinar cuántos disparos tiene el cuerpo y sobre todo en qué partes del cuerpo. El general descartó que el director del centro de privación de El Inca habría recibido amenazas anteriormente. Tengo entendido que no, porque inmediatamente la Policía Nacional se hubiera alertado con respecto al tema de algún tipo de amenaza que haya tenido la persona que se encuentra fallecida en este momento. El hecho se da luego de que en estas últimas semanas se registraran varios amotinamientos en la cárcel del Inca por parte de organizaciones delictivas que operan en el interior por el traslado de varios reos a otros centros penitenciarios. Power Loza asumió la dirección el pasado 9 de noviembre. El gobierno eliminó el subsidio al diésel para las grandes camaroneras, la medida que generará un ahorro de 160 millones de dólares, los cuales irán a inversión social, rige a partir del 2 de diciembre, es decir, mañana. La Cámara Nacional de Acuacultura reaccionó a la decisión del régimen. Luisa María Heredia con los detalles. Fue a través de este comunicado que vía Twitter el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio a conocer la medida. A partir de las 0 horas de este viernes 2 de diciembre, se elimina el subsidio al diésel del sector camaronero para las fincas de más de 30 hectáreas productivas. Una medida ética y ambientalmente responsable, describe Pablo Arosemena, ministro de Economía. Hay una estrategia en marcha de orden fiscal y enfoque social. El sector camaronero industrial hasta 30 hectáreas mantiene el subsidio porque se quiere proteger a sectores más vulnerables, pero a partir de 30 hectáreas en adelante ya se elimina ese subsidio, lo cual permite una reasignación de recursos. Arosemena resaltó que esto le significa al gobierno un ahorro de 160 millones de dólares anuales, recursos que serán destinados a inversión social. Pasan de un subsidio para un sector pudiente hacia el frente social, más salud, más educación, que es lo que el país actualmente más necesita. De acuerdo con información reportada ante el Servicio de Rentas Internas, los egresos por combustibles para las camaroneras grandes representan menos del 2% de sus costos totales. Ese rubro ahora aumentaría, lo que a decir del gremio incrementará el costo de producción. La decisión como tal afecta al 82% del hectareaje camaronero nacional. Pero conscientes del cambio que la aplicación de la medida implica, el ministro de Economía resaltó que como compensación en el régimen se trabaja en la apertura de nuevos mercados. Estamos hablando del mercado de la China, el mercado más grande del mundo, Canadá, Corea del Sur. Se abren mercados, se logran bajar aranceles. Pero a criterio del sector esto tomará mucho tiempo. Si bien es cierto son positivos, sus efectos se verán recién en 3 años por lo menos. Arosemena mencionó también un proyecto de electrificación para el sector. El gobierno ha conseguido recursos de la banca multilateral para inyectar esos recursos justamente y acelerar el proceso de electrificación del sector camaronero. Ese proyecto lleva 2 años congelado, que incluso está al borde de perderse porque la Corporación Andina de Fomento ha extendido por 3 ocasiones el plazo para la firma del contrato. Cabe recordar que la eliminación del subsidio para las grandes camaroneras fue un tema abordado durante el proceso de diálogo con los movimientos indígenas. 117 personas aspiran a convertirse en Contralor General del Estado. El concurso se lleva a cabo en un Consejo de Participación Ciudadana censurado por la Asamblea y ratificado por una medida cautelar. Belén Merizalde nos explica que en el listado hay varias caras conocidas.
El concurso para designar a una de las autoridades más importantes del país, el Contralor General del Estado, avanza. Y avanza en el seno de un Consejo de Participación Ciudadana cuya mayoría fue censurada por la Asamblea, pero ratificada por una medida cautelar. En todo caso, mientras este tema se resuelve, son ya 117 las personas que apuntan a convertirse en la máxima autoridad de la Contraloría. Entre los postulantes hay varias caras conocidas, entre ellas la de Vicente Tayano Álvarez, exdiputado del extinto PRIAN y exgobernador del Guayas en el gobierno de Guillermo Lasso. También está Moisés Tagle, exlegislador del Partido Social Cristiano, Juan Falcón y Puig, exministro en los gobiernos de Rodrigo Borja y Yamil Maguad, así como embajador en Reino Unido en el gobierno de Rafael Correa. Otro candidato es Darwin Seraquibe, secretario del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido por Julio César Trujillo. También en la lista consta Carlos Brunis, dirigente del taxismo de Pichincha, así como Gabriela Obando, ex procuradora del municipio de Quito en el periodo de Jorge Yunda. Los requisitos tienen que ser fundamentales para un tema, un Contralor General del Estado con probidad notoria. Y cuando uno revisa esa larga lista de candidatos, no todos reúnen eso. Pero ¿cómo conseguir un contralor probo cuando los requisitos para postular son apenas 3? Ser ecuatoriano, ser mayor de edad y estar en el goce de los derechos políticos. Peñafiel además explica que el concurso podría sufrir algunos reveses tomando en cuenta la situación que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana. Si es que las medidas cautelares terminan siendo revocadas, terminará siendo un proceso que incluso podría recaer en la nulidad. El 2 de diciembre arrancará la etapa de admisibilidad, en la que se revisan las carpetas de los postulantes. El gobierno nacional subió a $450 el salario básico unificado para el próximo año. El monto fue fijado ante una falta de acuerdo entre trabajadores y empleadores. Daniela Valencia con los detalles. A partir del 1 de enero de 2023, el salario básico unificado en el país se incrementará en $25, es decir, llegará a los 450. Una decisión que para el sector empleador es más política que técnica, pues responde a la promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso de subir $100 el salario durante su gobierno, no a la realidad del país. Eso tenía que ir de la mano con la proyección de inflación para el próximo año. Según el gobierno, a finales del próximo año la inflación va a ser de 2,6% y ahora estamos hablando de un incremento en el salario de casi el 6%. Sin embargo, para el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, la decisión tiene como objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de quienes más sufrieron en la pandemia. Por lo tanto, esta decisión del presidente Guillermo Lasso es un ganar-ganar. Ganan los trabajadores, ganan las empresas, ganamos todos. Este incremento beneficiará a un 15% de los trabajadores, pues son los que realmente perciben el salario básico, 345.000 empleados del sector privado y 11.930 en el sector público. Impacto positivo para un 15% de la población con empleo y un impacto negativo para todos quienes van a verse abocados al peor de los impuestos, que es el tema inflacionario. Esto, insisto, va a afectar sobre todo a sectores intensivos en mano de obra que compitan en mercados externos. De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo, durante este año en el que se aplicó un incremento salarial similar, se generaron 508.000 plazas de trabajos adecuados adicionales y el nivel en ventas alcanzó $171.000 millones. Seguimos con más noticias. Ecuador cumple un paso más en su camino hacia la exención del visado Schengen. El canciller Juan Carlos Holguín informó que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea respaldó a Ecuador para otorgarle viajes sin visa. Informa María Gracia Costa. La gestión diplomática y política de la Cancillería logró que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea aprobara una propuesta de exención de visado Schengen que incluye Ecuador. El portal del Parlamento Europeo informó, los eurodiputados señalan que Ecuador ha demostrado de forma consistente su compromiso con el respeto a los derechos humanos, aunque se necesita más trabajo acerca de las condiciones carcelarias, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y refugiados, entre otras cosas. Meses intensos de negociaciones, de acuerdos políticos, de explicaciones ante varios bloques europeos. Fue muy importante, tuvimos 45 votos a favor. Podemos presentar en el Pleno del Parlamento Europeo en los próximos días la propuesta de que Ecuador, en una enmienda
pueda tener la exención de visa Schengen. Explica el canciller de la República que el camino que tomó Ecuador fue el político y así han podido entregar las razones por las que el país debía ser considerado. Cumple todos los aspectos técnicos de la exención del visado. Por supuesto, hay temas que estamos trabajando con la misma Unión Europea, con el apoyo de ellos. Ahora el siguiente paso es la votación en el Pleno del Parlamento Europeo. Dentro de los siguientes 15 a 25 días, esto va a ser muy rápido. Esto nos lleva a un diálogo bilateral con la Comisión Europea para que vayamos trabajando los aspectos técnicos. Luego de este primer paso, camino a la eliminación del visado, el canciller hace un pedido a los ciudadanos. En el Ecuador no siga contratando empresas intermediarias para sacar visas. Toman ventaja de las personas que quieren sacar una visa, ponen información muchas veces falsa y eso incide en el número de citas o formularios que son negados en el Ecuador. Que logremos corregir esos detalles para que una vez que el Parlamento vote en el Pleno la propuesta sobre la exención de Ecuador, entremos ya al camino bilateral. El presidente Lasso durante sus viajes insistió en una solicitud de eliminación de visado a varios presidentes y jefes de Estado europeos. Entre junio y noviembre, la Fuerza de Tarea Conjunta asentada en Esmeraldas ha incautado más de 1 tonelada de droga y retirado 700 armas durante operativos. Un equipo de este noticiero acompañó en su trabajo, concretamente en San Lorenzo y Mataje, nos informa Karen Aro. Esmeraldas está en emergencia y la Fuerza de Tarea Conjunta trabaja en los puntos más conflictivos para reducir los índices de violencia y contrarrestar delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas y combustibles. Un equipo de este noticiero acompañó el trabajo que ejecutan las Fuerzas Armadas en esa provincia. Bajo medidas de seguridad, recorrió los puntos selváticos aledaños al río Mataje. Solo en este lugar, desde el mes de junio a la fecha, se ha evitado el paso de algo más de 1,5 toneladas de droga, precursores químicos usados para la elaboración de droga, combustible artesanal y gas. Específicamente en la ciudad de Esmeraldas tenemos identificada ciertas áreas rojas o barrios peligrosos. A esos barrios, créame que ingresamos todos los días y hemos dado importantes golpes. Hemos logrado capturar a verdaderos delincuentes, les hemos desarmado y se les ha entregado a la justicia. Estos resultados se han logrado con el control que se hace por tierra, también por agua y por aire. Esto es Mataje y parte del río en el que lanchas han sido interceptadas. El tránsito y la circulación por las vías principales en Esmeraldas y San Lorenzo también son controladas por la policía y las Fuerzas Armadas. Autos, motos y ciudadanos son revisados. En este control se ha logrado al menos la incautación de 700 armas. Todos nuestros retenes, nuestros controles que hacemos en tierra y en la parte marítima son destinadas a eso, al control de armas, municiones y explosivos. Los trabajos también se destinan a la desarticulación de organizaciones ligadas al narcotráfico. En este operativo se intervino un laboratorio improvisado de cocaína. Esta plantación de droga tiene sembríos de droga en el lado ecuatoriano y el lado colombiano. Y tras los últimos enfrentamientos en las cárceles, la de Esmeraldas permanece así. Las Fuerzas Armadas controlan los exteriores de forma permanente. Alias Chugo, quien será extraditado desde mañana a Estados Unidos, se benefició de una revisión de su condena por asesinato en Ecuador que le permitió salir de prisión en 2017. Desde entonces ha sido pieza clave en el mapa narcodelictivo. Carlos Acoto con la información. Fue detenido en abril de 2011 en el operativo Imperio y al año siguiente recibió una condena de 25 años de prisión por asesinato. Junto a Enrique Portocarrero Castillo fue sentenciado también César Bernaza Quiñones, ambos al mando de la banda conocida como Los Templados. Tras un recurso de revisión interpuesto por su defensa, Portocarrero recuperó su libertad en 2017 y luego del asesinato de Bernaza, conocido con el alias del empresario ocurrido en 2020, asumió el mando pleno de la organización. Así lo recoge el medio digital Primicias en una investigación. Según el portal de la Función Judicial, Portocarrero afrontó procesos por robo, tenencia de armas, plagio, asesinato, asociación ilícita. En muchos de los casos las acciones judiciales prescribieron o se archivaron. Quien también es conocido como alias Chugo, tejió alianzas que le permitieron estirar los tentáculos de la organización por fuera del territorio. Se mantuvo fuera del radar, pero según las investigaciones era una pieza clave en el envío de cocaína desde Esmeraldas y Manabí hacia Estados Unidos.
En Ecuador, a través de terceros, creó un entramado de compañías con millonarios ingresos. En la lista, firmas de abastecimiento de combustible, de transporte, de cosméticos, entre otras. Por sus vínculos con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tenía una orden de difusión roja de Interpol. Agencias internacionales le siguieron el rastro. Y en su intento de ingresar a Europa por España, hasta donde lo habrían guiado, fue detenido el 22 de noviembre pasado y podría ser extraditado a Estados Unidos. El Ministerio del Interior en Ecuador ha dado a conocer que lo requieren en la Florida. La Fiscalía investiga el secuestro de un militar chileno ocurrido en Daule, provincia del Guayas. Los secuestradores piden $100.000 para su liberación. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Lo que se viven son horas determinantes, pues los secuestradores dieron ya un plazo límite a la familia del cabo primero de la Armada chilena, Luis Toledo, para pagar por su liberación, plazo que terminaría este jueves. Lo que exigen es un total de $100.000. No sé nada de mi hijo, no he tenido contacto con él, solamente de lo que nos han dicho. El cabo primero Luis Toledo Cruces, de 31 años, llegó a Ecuador en enero de 2022 para casarse con una ciudadana ecuatoriana. Fue ella precisamente quien presentó la denuncia en Fiscalía, donde indica que la noche del martes 29 de noviembre llegó a su domicilio en una urbanización privada de La Aurora en Daule y no encontró a su pareja, por lo que se contactó con la policía. Sin embargo, a medianoche empezaron a llegar los mensajes de extorsión, tanto a ella como a la familia del militar en Chile, incluyendo imágenes, videos y audios que evidenciarían tortura contra Luis Toledo. Me dice que tiene secuestrado a Isaac, que ella necesita que yo la ayude con plata porque le estaban pidiendo mucha plata. La Fiscalía ha informado que ya se inició una investigación de oficio en este caso y se realizan pericias para esclarecer los hechos. Mientras, durante la mañana de este jueves hemos podido observar cómo la policía ha hecho un recorrido en los alrededores de la urbanización en donde vive la pareja para hacer consultas, recabar indicios y también revisar cámaras de seguridad. Mientras, desde la Armada chilena indicaron que ya conocen del caso y aseguraron que se han activado los protocolos para ir en ayuda y apoyo de la familia del marino desaparecido. Tanto el cabo primero Luis Toledo como su cónyuge se movilizaban en taxis, pues habrían vendido su vehículo días atrás. Yo llevo un poco de Quito en mí, tierra de luz, hija del sol, eres de azul, la novia de Dios, hijo de luz, escucha tu voz, Quito eres. Y se encienden ya las fiestas de Quito con varios eventos que incluyen música, arte y cultura. Son más de 260 actividades programadas para celebrar a la capital por sus 488 años de fundación. En el siguiente reportaje, Stephanie Paz nos cuenta justamente cuáles son. Veamos. Instituciones educativas del norte de la capital se unen este viernes para saludar a Quito por sus 488 años de fundación. Es así que se realizará el tradicional desfile sobre la avenida Amazonas a partir de las 9 de la mañana. 7 colegios, entre ellos el Dillon, el Borja 3. Vamos a tener comparsas, bastoneras, banda de paz. Saldremos por la Amazonas desde las Naciones Unidas hacia la Gaspar de Villarroel. También puede disfrutar de la fiesta de los dulces que se realizará en el Museo de la Ciudad desde las 9:30 de la mañana. A las 10 en Quitumbe, en el sur de la capital, se desarrollará el desfile de la unidad con comparsas, carros alegóricos, bandas estudiantiles y bastoneras. Asimismo, desde las 15 horas se prepara el Fiestón de la Francisco, un evento gratuito que contará con la participación de artistas nacionales e internacionales. Ya para el sábado se alista el Quito Fest en el Centro Cultural Ichimbía. Este festival de música independiente iniciará a las 10 de la mañana. También a esa hora se realizará la feria de disco en la Plaza Foch en la Mariscal. En el Yacu se desarrollarán los talleres Memoria sobre el agua. En el sur de Quito, en Solanda, se organiza a partir de las 14 horas el Festival Artístico Solanda Canta a Quito. Asimismo, en distintos puntos de la capital se realizarán ferias de emprendimientos. Una de ellas está en el Boulevard de las Naciones Unidas. Estamos acá con una variedad de productos, dulces tradicionales, zapatos y sobre todo apoyen a la gente quiteña emprendedora.
Hay de todo, hay desde los 10 centavitos hasta los $10 o más, lo que busquen, para el alcance de todos los bolsillos. Y si usted aún no decide qué hacer el domingo, puede asistir al homenaje a la Carita de Dios que se realizará en la Plaza de los Presidentes en la Mariscal desde las 9 de la mañana. A las 10 en la mitad del mundo se llevarán a cabo juegos tradicionales y desde las 15 horas el desfile por la Confraternidad Comité del Pueblo. Si usted quiere consultar la agenda completa, puede hacerlo en la página web www.quitocultura.com. Son más de 260 eventos los que se programaron para celebrar a Quito. Hacemos una pausa, amigos, pero al volver, más de Qatar 2022, el resumen de la fecha y los detalles de los nuevos clasificados a octavos de final de la Copa. Seguimos, amigos. El gobierno fortalecerá los protocolos de seguridad en los hospitales de la red de salud pública del país. Esto luego del atentado ocurrido en una casa de salud de Chone. Karen Aro nos cuenta que esta decisión se tomó en el Gabinete Sectorial de Salud de este jueves. Tras los hechos ocurridos en el hospital de Chone el domingo pasado, el Gabinete Sectorial de Salud se reunió en Quito este jueves. El vicepresidente Alfredo Borrero estuvo a la cabeza y aseguró que trabajan en la creación de nuevos protocolos de seguridad que se implementarán en todos los hospitales de la red pública para evitar que el personal médico y los pacientes sean vulnerables a la delincuencia. Se va a diseñar la política de protección a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los miembros, es decir, a todo el personal de salud. Según el ministro de Salud, José Ruales, en los hospitales de la red se han registrado ya 70 incidentes relacionados a grupos de delincuencia organizada, por lo que es necesario reforzar las medidas. Fortalecer el código plata, que es la respuesta inmediata de atención a personas debido a heridas de arma de fuego, enfrentamientos armados. En este gabinete número 18, las autoridades revisaron también temas como la externalización de farmacias, mecanismo con el que ya se han entregado más de 60,000 recetas a través de la red de farmacias privadas. En los próximos días iniciará la fase 3. Para llegar a los 90 establecimientos adicionales, hospitales básicos generales y centro de salud tipo C a partir del mes de diciembre. Respecto a la compra de medicamentos, el segundo mandatario anunció que ya se han adjudicado más de $72 millones, con importante ahorro en adquisición de fármacos que eran escasos en la red de salud pública. Ha existido un ahorro de aproximadamente $56 millones. Finalmente anunciaron que en el primer trimestre de 2023 llegarán al Ecuador 175 nuevas ambulancias para fortalecer los servicios. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó al Ejecutivo una propuesta para que vía decreto se elimine la tabla de drogas. Un grupo de asambleístas asegura que presentarán reformas al Código Integral Penal sobre este tema que lo único que ha fomentado, dicen, es el consumo de drogas y la inseguridad en el país. El legislador Fernando Villavicencio, miembro de esta comisión, resaltó que esta tabla fue aprobada por el correísmo en 2014 para permitir que los grandes cárteles de la droga paguen a sus operadores, ya no en dinero, sino en especie.